Buenos días, estudiantes del grado séptimo. El día de hoy abordaremos nuestra temática para la actividad número 2 relacionada con los números racionales. Comenzaremos entonces señalando que los números racionales son aquellos que están conformados por las fracciones y los números decimales. De manera especial, en la actividad número 2 vamos a enfocarnos en elementos que tienen que ver con las fracciones, cómo representarlas, cómo podemos clasificarlas y cómo realizar las operaciones entre ellas. Recordemos entonces que una fracción es aquella expresión numérica que usamos para representar partes iguales en las que podemos dividir una unidad, que está compuesta de un numerador y un denominador. El denominador nos indica en cuántas partes dividimos la unidad y el numerador cuántas partes de ellas coloreamos o tomamos. Es muy importante señalar que las partes deben ser iguales. Si no dividimos en partes iguales, no podríamos señalar que es una fracción. Podríamos entonces indicar que las fracciones pueden clasificarse o representarse de acuerdo a algunas características específicas. Y a partir de allí entonces podremos llamarlas fracciones propias, impropias o fracciones unidad. Si son fracciones propias, entonces el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, siempre vamos a requerir una unidad para representarlas. Recordemos que una unidad sería toda aquella, digamos, espacio que tomamos donde partimos la cantidad de pedazos indicados de acuerdo al denominador. Entonces, dividimos en 6 partes y coloreamos 2, porque el numerador es menor que el denominador, entonces llamamos fracción propia. La fracción impropia será entonces aquella donde el numerador es mayor que el denominador. Aunque el denominador sea menor, siempre nos va a indicar en cuántas partes se debe dividir la unidad. Por lo tanto, si tenemos indicado 4 partes, debemos dividir de 4 en 4 hasta que podamos colorear las 9 que están indicadas. Divido 4, como no puedo entonces colorear 9, divido en otras 4, llevo 8, todavía no puedo colorear 9, divido nuevamente en 4 y luego coloreo los 9 pedazos que están indicados en el numerador. Por último, hablaremos de las fracciones unidad, que son aquellas donde el numerador y el denominador son iguales. Dividimos entonces en 5 pedazos y coloreamos en 5. Podemos clasificarlas también entonces de acuerdo a sus signos y de acuerdo a algunas otras características. Podemos señalar que las fracciones o los racionales son positivos cuando el numerador y el denominador tienen el mismo signo. En este caso, ambos términos, tanto numerador como denominador, son negativos y ambos términos, tanto numerador y denominador, son positivos. Si esto sucede, entonces diremos que el racional es un racional positivo. Luego, podemos señalar que es un racional negativo cuando el numerador y el denominador tienen diferentes signos. El numerador está negativo, el denominador está positivo, el numerador está positivo y el denominador está negativo. Como ambos tienen diferentes signos, entonces diremos que corresponde a un racional negativo. Indicaremos que es un racional nulo cuando el numerador es igual a 0. No importa el número que tengamos en el denominador. Si el numerador es 0, este racional siempre diremos que es un racional nulo. Y por último, hablaremos entonces de los racionales enteros. Son aquellos donde el denominador es igual a 1 o el numerador es múltiplo del denominador. Podríamos decir entonces que el numerador pertenece a la tabla del número que se encuentra en la parte de abajo. Si yo quiero hablar de los múltiplos de 4, sería hablar en este caso de las tablas de multiplicar, entonces 4, 8, 12, 16, todos ellos serían múltiplos de 4. Por lo tanto, este es un racional entero, dado que el 28 está en la tabla del 4. Y 4 por 7 nos da 28, por lo tanto el resultado de este racional sería 7. Ahora, si tenemos un racional negativo, también podemos hacer lo mismo. El 36 pertenece a la tabla del 4, en este caso nos da 9, y como el racional es negativo, significa que el resultado de la operación también será negativo. Entonces, en conclusión, podremos hablar de fracciones propias, impropias o unidad, y de acuerdo con su signo y otras características, hablamos de racionales positivos, negativos, nulos o enteros en este caso. Hablaremos ahora acerca de las operaciones de las fracciones. Comenzaremos señalando la suma y resta de fracciones con igual denominador. Recordemos entonces que el denominador es el número que encontramos en la parte de abajo. Si ambos denominadores son iguales, entonces realizaremos la suma o la resta de los numeradores y dejaremos el mismo denominador. En este caso, el denominador es 5, se conserva el 5 y realizamos la operación que está indicada en los numeradores. 24 menos 11 que me da como resultado 13. En el segundo ejemplo, entonces tenemos el 2, como ambos denominadores son iguales, dejamos el 2 y realizamos la operación entre los numeradores, teniendo presente que el primer numerador está negativo y el segundo está positivo.
Entonces, si debo 13 y pago 7, pues al final quedo debiendo 6. Por lo tanto, el resultado sería menos 6/2. Ahora, si hablamos entonces de la suma o resta con diferente denominador, debemos tener en cuenta alguna serie de pasos. En este caso, mediante el ejemplo, indicaré entonces cómo llevar a cabo cada uno de los pasos propuestos. Primero, verificamos que el denominador sea diferente. En este caso tenemos 3 y 4. Vamos a multiplicar entre sí ambos denominadores y el resultado nos va a dar el denominador de la fracción final. Entonces multiplico 3 por 4 y el resultado será el denominador de la fracción que nos queda. Luego vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Entonces numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, en este caso 4 por 4 nos da 16. Como es negativo, entonces colocamos el signo menos adelante del resultado. Y luego vamos a multiplicar el denominador de la primera con el numerador de la segunda. 3 por 7, que nos da 21, como la fracción está negativa, colocamos el signo menos. El 12 se conserva como parte del resultado y realizamos la operación entre los numeradores. Entonces, en este caso, debo 16, debo 21, al final quedo debiendo 37. Y simplificamos la expresión de ser posible. Vamos a mirar entonces un ejemplo de la suma y resta de fracciones. Tenemos lo siguiente, una costurera tiene 2/3 de metro de tela y necesita 5 medios de metro para hacer un vestido. ¿Cuánto le hace falta? Si necesita 5 medios y tiene 2/3, entonces a 5 medios le debemos restar 2/3 para poder averiguar cuánto le hace falta. Aplicamos entonces los pasos anteriores. Multiplicamos primero los denominadores entre sí, 2 por 3 da 6. Luego multiplicamos el numerador de la primera por el denominador de la segunda, 5 por 3, 15. Como la primera fracción es positiva, entonces dejamos el 15 sin ningún signo. Y luego multiplicamos el denominador de la primera por el numerador de la segunda, 2 por 2, 4. Y como la fracción está negativa, colocamos el signo menos. El 6 se conserva igual y resolvemos la operación que nos queda en el numerador. 15 menos 4 nos da 11. Por lo tanto, señalaremos que a la costurera le hacen falta 11/6 de metro para hacer el vestido. Hablaremos ahora de la multiplicación. Para la multiplicación, en forma de fracción, entonces se multiplican numeradores y denominadores entre sí. Debemos tener en cuenta que tanto para la multiplicación como para la división vamos a hacer uso siempre de la ley de signos, donde signos iguales nos dan positivos, entonces más por más da más, menos por menos da más, y signos contrarios dan negativo, más por menos menos, menos por más menos. Tenemos entonces el siguiente ejemplo. Vamos a multiplicar estas tres fracciones. Primero realizamos la ley de signos, menos por más da menos y menos por menos da más, lo cual significa que nuestro resultado va a ser positivo. Luego multiplicamos entre sí los numeradores y los denominadores. Entonces multiplico 3 por 6 por 7 y el resultado lo coloco en el numerador, que sería 126. Luego 2 por 5 por 8 y el resultado lo coloco en el denominador. Si deseo, entonces puedo simplificar la fracción y nos queda 63/40. Luego podemos hablar entonces acerca de la división. Para dividir fracciones vamos a tener en cuenta que aunque está indicado como división, vamos a resolverlo a partir de una multiplicación en cruz. En este caso vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda y el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda. Debemos hacer ley de signos nuevamente, entonces menos por más daría menos, lo que significa que el resultado sería negativo. Luego multiplico 7 por 9, el resultado de esta primera multiplicación va a ser el numerador de la fracción, y 18 por 21, el resultado de esta multiplicación será el denominador de la fracción. Luego simplifico la fracción y puedo entonces decir que sería menos 63/378 o menos 1/6 nuestro resultado. Por último, hablaremos acerca del orden de las fracciones. Cuando nosotros hablamos del orden, estamos indicando en comparar las fracciones e indicar cuándo una fracción es mayor, menor o igual a otra. En este caso, entonces hablaremos del caso número 1 y del caso número 2. El caso número 1 se refiere a aquellas fracciones cuyo denominador es igual. Entonces tenemos, por ejemplo, menos 12/45 y menos 43/45. ¿Cómo podemos indicar entonces que menos 12/45 es mayor que menos 43/45? Vamos en este caso a comparar los numeradores siempre de izquierda a derecha. Entonces voy a tomar el menos 12 y voy a compararlo con el menos 43. Como el menos 12 es mayor que el menos 43, significa que toda la primera fracción será mayor a la segunda fracción. Esto solamente podemos aplicarlo cuando el denominador es igual en ambas fracciones.
Recordemos que en los números negativos el orden, podría decirse en comparación con los números positivos, funciona al contrario. El número que parece ser más pequeño en realidad es el más grande y el que parece ser mayor en realidad es el menor. Entonces, si lo leemos de izquierda a derecha, menos 12/45 es mayor que menos 43/45. Ahora, para el caso número 2, entonces hablaremos de aquel instante o aquel momento en que los denominadores son diferentes. Para poder entonces saber que 12/5 es menor a 23/7, realizaremos el siguiente procedimiento. Vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. Y el resultado lo vamos a colocar al lado izquierdo. 12 por 7 me da 84. Luego voy a multiplicar el numerador de la segunda por el denominador de la primera y el resultado lo voy a colocar al lado derecho. 23 por 5 me da 115. Estos resultados que obtengo los voy a comparar de izquierda a derecha también. Como 84 es menor que 115, significa que la fracción 12/5 sería menor a 23/7. Con esta información vamos entonces a trabajar en la guía número 2. Estoy atenta a sus inquietudes. Feliz día.